Permítanme iniciar con un pequeño problema, si se quiere, que tuve yo mental antes de la Eucaristía para preparar la homilía, antes del domingo, pues preparando la homilía. Y es que estuve a punto de predicar basado en la primera lectura y por tanto no quiero dejar de decir algo, aunque no voy a predicar sobre la primera lectura, sí quisiera decir algo y sobre todo desde ya quisiera invitarles a que vayan y lean si no todo el texto, si no todo el libro, al menos el texto del día de hoy, que viene del libro de la sabiduría, capítulo 9, versículos 13 al 19. Repito que no, bueno, si se quieren leer todo el libro, magnífico, pero si no, al menos este texto, el del día de hoy. Para introducir, y muy rápidamente, este es uno de los pocos libros del Antiguo Testamento que fue escrito en griego. Es un libro escrito ya cercano a nuestra era por un sabio que estuvo influenciado por toda la filosofía y pensamiento griego. Escribe en griego no solo por eso, sino porque no es un judío. Cuando digo no es un judío, no es un judío que hable hebreo o arameo, sino que es un judeocristiano, un judío de habla griega, es decir, de la diáspora, de fuera de Israel, del pueblo, de la tierra prometida, y escribe en griego. Y entonces todo el libro es influenciado por esta sabiduría, si se puede decir así, filosófica y sabiduría griega. Y es bien interesante lo que dice el texto del día de hoy. Me parece a mí interesante, sobre todo para aquellos soberbios, y espero que no los haya aquí, pero si los hay, pues ni modo, qué bueno que lo estén escuchando, intelectuales, que no faltará y que desde seguro ustedes pueden conocer. Y mire cómo empieza el texto. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Nadie. ¿Quién puede conocer los designios? ¿Quién puede conocer y entrar a escudriñar los pensamientos de Dios? No hay quien lo pueda hacer. Luego continúa y describe cómo son los pensamientos del hombre. Bueno, dije yo que iba a ser muy corto, pero ya me estoy alargando. Entonces, simplemente leo la siguiente frase y ya lo dejo porque hoy no me voy a quedar aquí en la homilía y yo no quería predicar. O bueno, sí quería y no quería a la vez. Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. La limitación del ser humano entonces permite, o mejor, no permite el conocimiento pleno de la realidad. El ser limitado, por su condición limitada, tiene pensamientos limitados y no puede conocer la realidad de manera ilimitada. Y continúa y dice más. ¿Por qué quería decir esto? Porque es un llamado a la humildad, no solo intelectual, que ciertamente lo es, sino a la humildad ante el Ser Supremo que es nuestro Señor, que es Dios Él. Y quiero cerrar esta introducción a esto para invitarlos a leer el texto. Hace un tiempo, dentro de las tantas cosas, bueno, que yo voy a internet y busco por ahí, me encontré con un astrofísico mexicano dando una charla en España. No voy a decir toda la charla, primero porque yo no soy un astrofísico y segundo pues porque tampoco hay tiempo, así lo fuera pues ni modo. Pero en síntesis, no recuerdo qué pregunta le hacían y el astrofísico respondió, dentro de todo lo que dijo al final: lo bonito que sabemos en astrofísica es que conocemos y tenemos bien cuantificada, es decir, sabemos exactamente qué tan grande es nuestra ignorancia. Y él decía que era más o menos un 95%, porque el cosmos está formado de una materia que no saben qué es, le pusieron nombre simplemente porque dice él, nosotros los astrofísicos nos gusta ponerle nombre a todo, no sabemos qué es, pero es como el 95% del cosmos, del universo, está formado de eso, si no es más, no recuerdo bien. Y entonces dices, tenemos bien cuantificada nuestra ignorancia. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Magnífico y bellísimo.
tener cuantificada la ignorancia. La astrofísica sabe bien lo poco que conoce. Es decir, si extrapolamos, es decir, que conoce, científicamente hablando, solo un 5% de lo que está, de la materia de la que está conformada el universo. El otro 95% no se sabe qué es. Me parece que le llaman materia negra, black matter en inglés, traducción sería materia, no recuerdo, creo que es materia negra, algo así. Y también hay energía negra, no se sabe qué es, y la tienen bien cuantificada. Y por eso quería yo decir esto, porque esto que dice el sabio, escrito antes de nuestro Señor Jesucristo, lo dice este astrofísico hace poco en una charla en España. Interesante. Y ahora sí paso a la homilía. No quería hablar más de esto, pero tuve esa tentación enorme y dije, voy a decir algo. Muy bien, la homilía viene del Evangelio y me centro solo en el Evangelio. Ser discípulo del Señor. Ahí viene la pregunta y esa es el centro del Evangelio. Y el Evangelio, Jesucristo en el Evangelio nos da 3 condiciones para ser discípulo suyo. La primera, voy a leer la frase: si alguno quiere seguirme y no prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. La traducción que acabamos de escuchar es una traducción que suaviza el griego. El griego, el verbo utilizado en vez de no me prefiere, es odia. Por tanto, voy a leer la frase, pues no toda. Voy a cambiar el verbo preferir por el verbo odiar, que es propiamente el griego, es el verbo odiar en griego. Entonces voy a leer: si alguno quiere seguirme y no odia a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, no puede ser mi discípulo. Entonces el verbo es odiar. Es una manera hebrea, por tanto se traduce del hebreo al griego casi que literalmente, para decir si no ama menos que a mí. Es decir, si alguno quiere seguirme y no ama menos a su padre y a su madre, a su esposa, que al Señor, pues no es discípulo. ¿Qué quiere decir? Dicho en otra manera o de manera positiva, no negativa, es que el primer amor y el amor más importante es el de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo es el que entiende, sabe y vive la realidad de que, siendo el amor del esposo y la esposa, el amor de padre y madre, hermosísimo, bellísimo y fundamental para el ser humano, el amor del hermano y la hermana, el de los hijos, el de sí mismo, siendo importante para toda la psicología humana, pues ningún psicólogo diría que no se amen a sí mismos, todo lo contrario. Ese amor no está primero, sino que va segundo, o esos amores van de segundo. El primero y absoluto es el amor a Dios, el amor al Señor. Entonces, el Evangelio, o en el Evangelio, el Señor es bien claro y pone esos límites claros y necesarios, que es para ser el discípulo, para ser un discípulo suyo, tenemos que entender que el único y primer amor, el primer amor es el amor a Dios. Entonces, este primer punto sencillamente tendría que llevarnos a responder a una pregunta. Y como ustedes no me la van a responder a mí en voz alta, pues entonces no hay problema cuál sea la respuesta, en el sentido de que yo no la voy a escuchar ni quien está al lado, ni detrás ni adelante, sino que es muy personal y privada. ¿Qué o quién es el primer amor? Ahí se juega todo. Si la respuesta es cierta cosa o cosas, o cierta persona o personas, y no es el Señor, pues bueno, ya hay trabajo por hacer. Ya hay trabajo por hacer. Se necesita reorientar la vida y poner en ese primer amor y primer lugar absoluto al Señor. Centro de nuestra vida, amor fundamental y prioritario de nuestro ser. Quiero terminar este primer punto diciendo que la cosa es sencilla.
Cuando el Señor está en el centro de nuestra vida y Él es el primer amor y fundamental amor, todos los demás amores encuentran su propia y específica realización. Me explico. Cuando no es Dios o Jesucristo el primer amor, los otros amores son amores desfigurados, son amores que no tienen la figura que deben de tener, y entonces son amores que no encuentran una realización plena para el ser humano, y entonces ese amor, como no está en relación al amor a Dios, es un amor que a lo mejor no me va a hacer provecho, me va a terminar haciendo daño, porque es un amor fuera de contexto, porque el único contexto es el amor a Dios, el único contexto y el único amor que da sentido a los otros amores es Dios, o el amor a Dios. Por eso es tan importante responder a la pregunta de manera muy sincera y sencilla, porque ahí se juega todo. Primer punto, primera condición. La segunda, continúa la frase, continúa el Señor: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hay cruces, muchas podríamos decir, y no solamente que me duele esto, que tengo aquella enfermedad, que no digo que no lo sean, sino que no es solo esa, sino muchas otras. Yo hoy quisiera invitarles a pensar en una. Yo ya llevo bastantes añitos de sacerdote. Este año cumpliré 22 años ya. Como ustedes pueden suponer, en 22 años, y se ríen algunos, se ríen de mis 22 años de sacerdote. Pues sí, bueno, como pueden ustedes suponer, en mis 22 años yo he escuchado muchas personas confesarse, muchas, y de muchas partes. ¿Y saben qué he encontrado yo que hay de similar en tantas personas que he escuchado confesarse? Y no quiero decir que todos se confiesen de lo mismo, de ninguna manera, sino que con un alto porcentaje escucho eso, y no solo lo escucho, sino que me doy cuenta del gran dolor que ese pecado que ellos dicen ser pecado y confiesan causa. Y no digo que sea el único, ¿ok? Porque te podría decir, no, pero yo también puede ser. No, ese es la imposibilidad que tienen algunos y que lo manifiestan cuando se confiesan, de perdonar. ¿Y saben a quién es que no perdonan, y cuando no perdonan duele más? Y no digo que solamente sea eso, cuando es el padre o la madre. Ustedes no se imaginan el dolor que causa el no poder perdonar al padre y a la madre. O a lo mejor sí se lo imaginan porque ustedes son uno de ellos, yo no sé. Pero es un dolor inmenso, inmenso. Y no se imaginan ustedes también lo difícil que es perdonar al padre o a la madre. Y no sé por qué. Bueno, debe ser porque perdonar en sí es difícil. Y lo difícil también de perdonar es que no hay una fórmula. Yo me quedo sin palabras, no es porque no quiera decir nada, sino porque es que no sé qué decir. Porque yo no puedo decir 1 más 1, 2, 3 por 3, 9. Y no sigo más porque de pronto me confundo en las matemáticas y ya me da pues, hace tiempo no estudio matemáticas. Bueno, entonces dejemos por ahí, ¿ok? No hay una fórmula que yo pueda decir 1 más 1, 2 por, no la hay. Para el perdón no hay una fórmula. Pareciera que hay una especie de perdón personalizado, si se quiere. Cada quien tiene que hacer su propio camino del perdón. Pero lo único que yo sí sé es que en la medida en que se perdona, se libera, y sí que se puede seguir mejor al Señor. Hoy quisiera yo invitarles a meditar en eso. La cruz del perdón. Cruz porque es doloroso, pero no perdonar también es doloroso, y perdonar también supone cierto dolor, supone cargar cierto dolor para poder liberarse. Y repito, yo estoy poniendo como ejemplo el del padre y la madre, el perdón al padre y la madre, porque como yo lo digo, ellos o ustedes pues, porque son
pues intentaron, no, pero nuestros padres, todos somos hijos, intentaron ahí en su debilidad y limitación hacerlo mejor, pero en esa debilidad y limitación, pues sí que la embarraron bastante, muchos más que otros, y entonces causan heridas, y esas heridas quedan abiertas y hay que sanarlas. Esa sanación se llama perdón. Muchos cargamos esas heridas, otros las tienen ya sanadas, pero ahí están, porque está la cicatriz. Y entonces hay que perdonar y aprender a perdonar, porque, repito, estoy hablando solo del padre y la madre, pero pues me refiero a cualquier otro. Muy bien, entonces mi segunda invitación es para seguir al Señor, cargar con la cruz, y en este momento quisiera invitarlos a pensar en el perdón. Y la tercera y última, y ya con esto acabo, viene al final del texto evangélico. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. El ser humano somos una raza interesantísima. Tenemos el pretexto, y digo tenemos en plural porque todos estamos hechos de la misma materia, de buscar seguridades en las cosas materiales. Por lo general solemos hacerlo. Y no digo que esté mal, porque ¿quién no se pone nervioso si ve que no puede estar ya con dinero en el banco para pagar, por ejemplo, la hipoteca o el mortgage? Pues ¿quién no? Se podrían, ¿qué va a pasar? ¿Y la casa? ¿Y dónde me voy a ir? ¿Cierto? Cualquiera. ¿Quién no entraría en pánico si esa cuentita de banco no entrara el dinero para, por ejemplo, pagar una cita médica o tratamientos médicos? ¿Quién no? ¿Quién no? Y podría yo continuar diciéndolo y diciéndolo. Pero el problema es que ciertamente eso se entiende. El problema viene cuando se pone toda mi seguridad en lo material y trabajo por buscar seguridad solamente y únicamente en eso material, creyendo que la seguridad puede venir de ahí nada más. Entonces el Señor en el Evangelio de hoy dice, bueno, ustedes podrán venir a la misa, ustedes podrán comulgar, pero si esa seguridad está puesta en lo material, no son mis discípulos. El discípulo es quien lo entiende y pone su seguridad solo en el Señor y camina sabiendo que lo único que le da seguridad es el Señor. Entonces hoy también sería un buen domingo para meditar en qué o en dónde están puestas mis seguridades o mi seguridad. No sé si plantearlo en plural o en singular. A lo mejor sería mejor en singular. Mi seguridad, la seguridad mía como ser humano, ¿dónde está puesta? ¿En lo material, en las posesiones o en el Señor? Muy bien, entonces sintetizo. Siempre me gusta sintetizar porque ahí ya creo que queda todo. Bueno, primero, he dicho que hoy el Evangelio habla de las condiciones y da 3 para ser discípulo del Señor. La primera, el Señor tiene que ser mi primer amor. Todos los demás amores son secundarios o vienen después del primero. Serán segundo o tercero, cuarto y quinto, no sé. Pero el primero es el Señor. Y entonces la pregunta es, ¿quién o qué es mi primer amor? La segunda condición es tomar la cruz para seguir al Señor. La cruz es aquello que es difícil de cargar, que se convierte en algo sacrificial. Y en este domingo les he querido invitar a que piensen en el perdón. Y puse como ejemplo el perdón al padre y a la madre, solo como ejemplo. No quería decir que solo es el único, es un ejemplo nada más. Pero el perdón, todo él, cualquiera sea él o a cualquier persona sea él, es difícil, es doloroso y hay que emprender todo un camino de perdón para poder ser discípulo del Señor. Y la tercera condición es la de las posesiones, lo material. ¿Dónde está mi seguridad? Entonces decía yo que deberíamos de hacer la pregunta, ¿dónde pongo yo mi seguridad? ¿En qué o en quién? Y la respuesta debería de ser, pues el Señor. Sería la única seguridad del discípulo
del seguidor del Señor. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe.